¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave. Ninguna serie debería durar 30 años, ¿o sí? Escrito por María Cristina Rosas y con un prólogo del actor Humberto Vélez. En esta obra aprenderás sobre todo lo relacionado con la diplomacia de las celebridades, la política exterior de Hollywood, la sátira en series de televisión, cómo se hacen Los Simpson, y el doblaje mexicano de la serie. Adquiere ya, Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave. Ninguna serie debería durar 30 años, ¿o sí? Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme alrededor del tema general del impacto del COVID-19 y también la gestión de crisis en un mundo complejo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy comentado a propósito de la pandemia y de los efectos que ha tenido en la industria del entretenimiento. Nosotros sabemos que los impactos han sido diferenciados. Por un lado, tenemos a las empresas de streaming que se han beneficiado ampliamente del confinamiento y han crecido y se han expansionado e incluso ya vemos una suerte de muda de las plataformas tradicionales o, por ejemplo, en la industria del cine, vemos como ahora también se están dando estrenos vía streaming, vemos situaciones como la de Disney Plus. Estaba revisando que comentan en Disney Plus que ya lograron el número de suscriptores vía streaming que aspiraban tener en 2025. Entonces, por ahí tienen este impacto en un sector de la industria del entretenimiento, pero también hay otros impactos muy desfavorables que son sobre todo en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, para lo cual contamos con la presencia de tres distinguidas personalidades de la industria. Por un lado, les quiero presentar a Tabata Vilar, también a Ignacia Martínez Cázares y a Bruno Bichir. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para estar con nosotros. Estaremos muy atentos, por supuesto, a las reflexiones y apreciaciones que nos presentarán en unos minutos más. Quiero mencionar rápidamente algunos datos curriculares de nuestros invitados. Tabata Vilar tiene 13 años de experiencia dentro de la Administración Pública Federal en los sectores social y económico. Tiene conocimientos en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos. Experiencia en la integración de documentos para la toma de decisiones, así como en el manejo de recursos materiales y humanos. Experiencia en el sector privado, en el emprendimiento y creación de la marca Atrio. Actualmente es directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de Canacine. Ignacio Martínez Cázares, él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latina de América en México y una maestría en Producción Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Él ha sido productor de las películas de Huevos en Huevo Cartoon y también productor y guionista de una película que recomendamos mucho, La Voz de un Sueño. Bienvenido, Ignacio. Bruno Bichir tiene una amplia carrera en el gremio actoral, pertenece a una familia muy prominente de actores mexicanos. Él estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica y desde pequeño empezó a incursionar en el medio. Recordamos su participación en numerosas producciones cinematográficas, en particular Rojo Amanecer, Principio y Fin, El Callejón de los Milagros,
y también ha desarrollado producciones en teatro al lado de sus hermanos, y también lo hemos visto desarrollando participaciones en el sector de la animación. Bienvenido, Bruno Bichir, muchas gracias por estar con nosotros. Les quiero comentar a nuestros invitados la dinámica para el abordaje del tema que nos convoca. Vamos a pedirles que tengan una intervención cada uno de alrededor de 15 minutos para plantear el tema, la problemática referida. Al término de las 3 participaciones, vamos a recoger preguntas de quienes nos acompañan aquí en el chat de Zoom. Esta transmisión también se hace vía Facebook Live. Invitamos a quienes nos están viendo en Facebook también a formular sus preguntas. Las vamos a recoger y a traer aquí a la consideración de nuestros invitados. A partir de estas preguntas, daríamos otra vez el uso de la palabra a cada uno de ustedes por 5 minutos, y finalmente tendríamos una tercera ronda de intervenciones, básicamente para conclusiones y reflexiones finales. Sin más, le pediría a Tabata Vilar, por favor, que hiciera uso de la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y por este espacio pues de reflexión al que nos ocupa. Tengo un poco de ruido aquí, espero que no los afecte mucho. Y bueno, básicamente, pues la industria de la exhibición y la industria cinematográfica en general, pues ha sido sin duda una de las más golpeadas con la pandemia. Pues los cines han estado cerrados prácticamente todo el periodo pandémico, y los que han estado abiertos han tenido pues un aforo muy reducido, ya sea porque las autoridades así lo han indicado, y también porque no ha habido el contenido que pues suelen tener los cines, que atraiga a la población a los cines, ¿no? Entonces, este doble factor, el hecho de aforos reducidos, más la falta de contenido, pues ha hecho que la industria, sobre todo en la parte de exhibición, haya sido sin duda de las más impactadas por la pandemia. Los números que hemos tenido, los números que hemos calculado, es una pérdida de cerca del 96%, es casi cercana al 100% en términos de pérdidas si comparamos el periodo pandémico con el mismo periodo del año anterior. Son cerca de 330 millones de boletos que se dejaron de vender, que equivalen a 17,000 millones de pesos. Las 2 empresas principales del país la han estado pasando muy duro, han estado pues reajustando financieramente, adquiriendo deuda, pues para salir adelante, lo cual es muy doloroso porque sin duda es una de las industrias pues de las que México se puede sentir muy orgulloso. Es el 4º país con el mayor número de salas en el mundo, el 4º país que más boletos de cine venía vendiendo desde los últimos años, solo superados por 3 países, que es India, China y Estados Unidos, los 3 con poblaciones pues hasta 10 veces mayores a la nuestra. Estados Unidos 3 veces mayor, y con todo tenemos pues eso, ser el 4º país que más boletos de cine veníamos vendiendo. Y también habrá que decirlo, esta competencia tan dura que hay entre las 2 cadenas, pues ha hecho que se extiendan el número de cines por todo el país. Ha habido como una cobertura cada vez mayor, y también un precio de boleto bastante económico si se compara con otros países, ¿no? Somos el cálculo que los datos que nosotros tenemos con información internacional es que estamos en el lugar número 7 con el precio más barato en el mundo. Entonces, pues eso también explica en gran medida la cobertura que se tiene. El reto que están enfrentando ahora las 2 empresas, como sabemos, Cinemex decidió cerrar sus puertas hasta que existan mejores condiciones. Y cuando hablamos de mejores condiciones, hablamos de contenido y hablamos pues de aforos mayores permitidos por autoridades, y también aforos mayores dados por la propia gente ya animándose a salir porque ya esté vacunada, porque ya se sienta con seguridad de hacerlo. ¿Qué hemos hecho desde Canacine ante la pandemia? Quisiera hablar primero de la parte de exhibición y después de la parte de producción. En la parte de exhibición hemos hecho pues una enorme labor de transmitirle a la gente por qué el cine es una actividad segura, que es algo que pues, y como intuitivamente pensamos que como es un lugar cerrado, pues va a ser un lugar donde nos podemos contagiar.
y pues llevar a las personas a hacer estas reflexiones respecto a la altura de los techos, que justo hace que el aire no esté condensado, el hecho de que los protocolos de los cines signifiquen cambiar el aire hasta 6 veces por función de la totalidad de la sala, el hecho de que la actividad sea una actividad que se realiza en silencio, eso es pues bien importante. No es lo mismo estar en un espacio cerrado donde la gente está hablando o conviviendo, a estar en un espacio cerrado donde se está en silencio. Y además en silencio viendo hacia un mismo lugar. O sea, estás como dirigido todo el tiempo a un mismo lugar, no te estás moviendo. Y también pues está la posibilidad, que es lo que se ha hecho, del sentado tipo ajedrez, el sentado tipo tablero de ajedrez, en donde cada pareja tiene las butacas del frente, de los lados y atrás vacías, de tal manera que esté rodeado de sana distancia. Entonces, son más de 100 medidas las que los cines han implementado, pero la propia actividad lo vuelve una actividad muy segura. Al principio de la pandemia decíamos de manera intuitiva estas cosas, ahora ya hay información científica, tenemos cerca de 10 estudios hechos por universidades americanas, europeas, australianas, por institutos dedicados a la calidad del aire, que no es que hayan hecho estudios para los cines, lo que ellos han hecho es determinar dónde suceden los brotes de COVID, en qué ambientes humanos suceden los brotes de COVID, y no encontraron un solo brote de COVID en todo el mundo que se haya dado en un cine. Entonces, también el hecho de ya tener esta información y buscar hacerla pública y que la gente la conozca para que se anime a ir al cine ha sido una de las labores pues, que hemos tenido en la Cámara. También hicimos una campaña que, bueno, todavía está al aire, quizás ya no con tanta fuerza como estuvo en septiembre, que fue cuando salió, que se llama Volvamos al Cine. Seguramente habrán visto a escenas de Leonardo DiCaprio y de pues, varios actores mexicanos y de películas invitando a volver al cine. Fue una campaña pues bien interesante desde Canacine porque es como la segunda, una fue la de piratería y esta es la segunda vez que toda la industria se une en crear estos materiales. Tuvimos el pietaje gratuito de parte de los dueños de este contenido y también la colaboración de pues, los dueños de los espectaculares, de los espacios en radio, de los espacios en televisión, pues que siempre han sido tradicionales clientes de los distribuidores y de los exhibidores que han recibido con cada película pues un dinero importante para promover sus películas y ahora en apoyo dieron estos espacios gratuitos para que pudiéramos hacer esta campaña y fue realmente pues una cosa increíble, ¿no? O sea, cuando todos hacemos tequio y nos apoyamos y es algo como de esta pandemia, pues que nos podemos llevar, ¿no? Esta parte como de solidaridad de unos con otros para salir adelante, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que se hizo con Canacine. Para quien no lo sepa, quizás debí de haber empezado por ahí. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica agrupa a los productores de cine y audiovisual, a los distribuidores de cine y audiovisual y a los exhibidores de cine y audiovisual. Y ahora ya se nos unió también Amazon a la Cámara. Entonces, cuando hablamos de exhibición, no solo hablamos de exhibición en teatro, sino también en la exhibición vía plataformas. Y un cuarto sector son el enorme número de empresas que proveen a estos tres sectores, que son muy distintas, ¿no? Las empresas que proveen servicios de postproducción, a los productores o de escritores, o ¿no? todo el universo, o el catering que provee a la producción. Luego todos los servicios que proveen a la distribución, que son más de publicidad y este tipo pues, de empresas, y las que proveen a la exhibición cinematográfica, que tiene que ver con proyectores, con butacas, con obviamente palomitas, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que está toda la cadena junto con sus proveedores dentro de Canacine. Entonces, en la pandemia, pues ya les he hablado de la parte de exhibición y qué es lo que se ha hecho, los protocolos, la comunicación que se ha tenido de las medidas de seguridad. En la parte de distribución, esta campaña de Volvamos al Cine. Y en la parte de producción, lo que estuvimos haciendo, lo que hemos estado haciendo desde que la pandemia empezó, pues fue primero hacer un protocolo de industria. Porque obviamente cuando tienes dos cadenas como Cinemex y Cinépolis, pues ellas dos tienen sus áreas de operación, pueden hacer sus protocolos.
En cambio, en la parte de producción, pues tienes, en Canacine hay 65 empresas de producción, más todas las demás que no están en Canacine, todas las empresas que se dedican a la publicidad, que están asociadas en la ANFI, principalmente en la Asociación Mexicana de Filmaciones, que son las que hacen publicidad. Entonces, obviamente, la actividad está, digamos que mucho más fragmentada en muchas empresas, y lograr estos protocolos pues no era tan fácil como que dos empresas hicieran sus protocolos. Entonces fueron, al principio de la pandemia, fueron 2 o 3 semanas muy intensas en las que nos estuvimos juntando con muchas casas productoras, con los gremios de maquillistas, de vestuaristas, de fotógrafos, etcétera, para entre todos consensar un protocolo que hiciera sentido y que fuera de manera, pues como no obligatoria, pero sí un referente, que las empresas no tuvieran que estar invirtiendo dinero en hacer estos protocolos, sino que entraran a esta página de seguridadaudiovisual.mx, bajaran el protocolo y lo implementaran. Y tener, por supuesto, también los fotógrafos, los vestuaristas van de una producción a otra, pues también tener como una misma línea de protocolo, las mismas señalizaciones, las mismas prácticas, pues para no generar confusión. Entonces, este protocolo lo revisó el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, lo avaló, y pues fue realmente un esfuerzo y una pues también actividad de mucha colaboración, y donde pues pudimos ver lo que puede hacer una industria unida, y una industria que cuando tiene como muy claro qué es lo que se tiene que buscar, en este caso era una mejor práctica de producción, pues lo logramos, ¿no? Hicimos también guías por cada departamento. El departamento de arte tenía su guía, porque no es lo mismo lo que tiene que ser un maquillista a lo que tiene que ser el departamento de arte. Entonces hicimos como un lineamiento general de cómo llegar al lugar, de cómo entrar a la locación, de cómo no ir a áreas donde no tienes que estar, el tema del manejo de los espacios, de los objetos, todo eso como de manera general. Y ya cada departamento tenía pues cómo manejar el maquillaje, cómo manejar el vestuario, todo el tema de las reuniones remotas, y nos inspiramos en muchísimos protocolos de Europa que ya se habían implementado, de tal manera que pues logramos terminar con este protocolo muy bien, pues muy detallado, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se ha hecho durante la pandemia en las 3 partes de la cadena. No sabemos muy bien cómo va a aterrizar esto, qué cambios vaya a generarse en términos del producto, de la exhibición, y de los cambios que esto vaya a generar en un futuro. Tenemos, y con esto quisiera terminar, el caso de India, el caso de Japón, el caso de China, en donde los cines están llenos. El primer fin de semana de febrero, que fue el Año Nuevo chino, China logró un récord mundial, y en un solo fin de semana vendieron $700 millones. Y es un récord. Nunca se habían vendido tantos boletos de cine en un fin de semana. Y esto pues nos habla de que la experiencia del cine pues está ahí y está vibrante, y la gente está con muchas ganas de volver al cine. A mí me preguntan muchísimo el tema de la competencia con las plataformas. Creemos que esto ya es realidad desde antes de la pandemia, esta competencia, y nosotros, más que verlo como competencia, lo vemos como 2 actividades complementarias. ¿No? Alguna exhibidora dice que por más bueno que se cocine en tu casa, tengas a la mejor cocinera o tú cocines delicioso, siempre te va a gustar salir a un restaurante, ¿no? O sea, son 2 experiencias, comer en casa o comer fuera, que no tienen que ser experiencias que sea la una o la otra, sino son experiencias complementarias. Y creo que esa es la manera en la que hay que ver las cosas, más de una visión más de amplitud y que el sol salga para todos, más que con una visión de una cosa o la otra, ¿no? Entonces la experiencia humana se vuelve mucho más rica teniendo pues estos 2 productos. Y pues yo creo que sí, tenemos que siempre buscar en la parte que nos corresponde, pues hacerlo con mucha calidad, para que la gente quiera nuestros productos, quiera nuestros cines y quiera, pues ahora sí que consumir lo que hacemos, ¿no? Ya sea experiencia en cine o el puro audiovisual. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tabata. Formidable presentación, porque nos pone en contexto la problemática
Y bueno, yo tengo que confesar que durante la pandemia, las pocas ocasiones en que abrieron cines, yo fui en dos veces. Fui a ver, por cierto, 2 películas mexicanas en distintos momentos. Pero da tristeza, ¿eh? Ver el aforo tan reducido, las medidas de seguridad muy buenas. De hecho, yo estaba solita y había un aforo excesivamente reducido y me tocó presenciar todos los temas de limpieza y el seguimiento estricto de protocolos. Entonces, me pareció una actividad segura, pero también es verdad que hay miedo, hay temor en la población y hay esta percepción de los espacios cerrados. Entonces, pues es muy útil la reflexión que nos presenta Tabata y habrá oportunidad, por supuesto, de plantearle varias preguntas por parte de nuestra audiencia. Mientras piensan sus preguntas, le pediría a Nacho Cázares, él desde el ámbito de la producción, del guionismo, cómo está viviendo la pandemia. Pues muchas gracias también de antemano por el espacio, Cristina. Ya hemos participado en varias cosas contigo, me da un gusto verte y que estén haciendo estos foros. Nos ayuda siempre para poner en perspectiva lo que estamos viviendo. Tabata, increíble todos los datos que en la cámara hemos estado siempre hablando y qué padre que Bruno está acá, gran amigo también. Ahorita nos platicará desde el lado de la actuación cómo lo está viviendo él. Sin duda, desde el lado de la producción, yo quiero hacer énfasis en 2 elementos, porque soy experto en producción de animación, pero también hago acción viva, y creo que como hay grandes perdedores y grandes ganadores en el entretenimiento con la pandemia, o en el confinamiento, en este momento en lo que hemos vivido del 2020 a 2021, que ya lo han mencionado, grandes ganadores, las OTTs, las on demand, también los sports. Hay muchísimo entretenimiento que también no tocamos y que está ahí. Los videojuegos han incrementado también sus números y que ellos son de los grandes ganadores también. El cine son de los grandes perdedores, que ya Tabata ya hizo un excelente resumen al respecto. Y yo me quiero enfocar un poco más al tema de la animación, aunque la acción viva en general como productor, lo que se está viviendo es que nos estamos refugiando en este tiempo para hacer guiones, para hacer desarrollos, para hacer preproducción, para pensar un poco más las cosas. Creo que también es un tiempo que nos ha venido bien en la reflexión. A mí en lo personal he estado viendo obras de teatro a través de las plataformas. Creo que nos viene a los productores y a todos los generadores de contenidos a empujar a tratar de innovar en muchos sentidos. Yo soy también de los que creo que las cosas hay que tomarles el lado bueno y estoy ahora yo muy inquieto de ver qué fenómenos están dando en estos años, en este año y en el entretenimiento ha cambiado y además para descubrir nuevos formatos. Entonces está bien interesante lo que está pasando a nivel creativo también. Creo que no todos los creativos sufren igual, los vestuaristas sufren de una manera, los guionistas creo que no han sufrido tanto, porque tengo amigos guionistas que están escribiendo como locos. El mercado también para la producción es distinto en cada país y eso creo que a México nos afecta muchísimo como productor. Encontrar el recurso para poder producir y levantar proyectos se vuelve más complicado con la pandemia. Sin embargo, también nos permite plantear mejores proyectos para tratar de financiarlos. Entonces, siempre están estas 2 caras de la moneda. Y bueno, hablo un poquito más de la animación, creo que es muy interesante. El tema de la animación no ha parado. La animación 2D y 3D no paraba, ya la tendencia era trabajar a distancia, y con el cloud computing y AWS, Azure, todas las tecnologías que hoy ya son una realidad. Hablo de procesos de rendering, hablo de procesos de storage o de almacenamiento, hablo de procesos de cálculo. Todos los software ya están en la nube y es una realidad que ahora los puedes rentar hasta por hora. Entonces, se ha vuelto algo que ya... hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer que dice Sálvese quien pueda, que toca un pedazo en ese libro del entretenimiento, y ya era algo que estaba pasando en la música, en el teatro, en el cine, o sea, en todos los videojuegos ya estábamos viviendo esta parte, pero la pandemia, por lo menos desde el lado de la producción de animación,
fue de o cambias, porque esto no se va a detener. Y nosotros hemos estado ya hablando con muchos proveedores de ver cómo vamos a pasar de tener ahorita un sistema híbrido que nos pegó muchísimo el adaptarnos en que los artistas trabajen remotamente, porque no estábamos preparados y nosotros estamos en la tecnología muy inmersos y no estábamos tan preparados como pensamos. También la infraestructura de los países no están preparados, solo desde el internet o desde las workstations en cada casa que tienen los artistas. No tienen luego buen hardware y el software también, y eso nos está obligando a todos, desde los artistas hasta los productores, a ponerle más atención a eso y usar las nuevas tecnologías. Y creo que hay un reto brutal ahí, y a todos los jóvenes, yo si me echara el tiempo hacia atrás, me plantearía en lugar de ser productor, estudiar algo de ingeniería en computación o algo así, programación, porque sin duda esas posiciones hoy son más requeridas que nunca, desde IT, o sea, la persona que ve el tema de infraestructura de internet, de switches, de redes, de todo este tema, hasta saber programar en Python, en Java, C++, o sea, tener ese conocimiento para poder adaptar no solamente el mundo de la animación. Yo creo que el tema de live action también va a ir por ahí. Ya era una tendencia antes de la pandemia de que se grabara mucho más en foro, de los VFX que hoy no han parado. Tengo amigos productores y cast productoras que no paran de hacer VFX alrededor del mundo y en México. El caso de Olin Studios, o sea, hay un mundo de los VFX que ya también son en México una realidad, y cada vez la tecnología se abarata y el conocimiento que se requiere hoy, la gente preparada para afrontar esta tecnología en el entretenimiento, en los videojuegos, por ejemplo, es abrumadora. Y creo que hay un campo interesantísimo para los jóvenes que lo debemos de tomar, que lo deben de tomar para poder innovar y para poder entrar en el mercado, porque si no, nos lo va a ganar India, China, Estados Unidos, ya no te digo Europa y esto, ¿no? Los países emergentes. Y bueno, creo que para cerrar, hay muchos retos en el presupuesto, en la adaptación a la tecnología, en los nuevos métodos de trabajo, en live action adaptar todos estos protocolos de seguridad. Ahí hay un incremento también, se habla de entre el 20 y el 25%, que hay que aumentarle los presupuestos por todo lo que implica esto, los seguros de filmación, o sea, una serie de cosas que sin duda nos hacen replantearnos muchas cosas de la producción, y yo creo que esto va a quedar en mucho tiempo y tenemos que irnos adaptando, y el que no se adapte, pues simplemente va a desaparecer. Hay que inventar modelos nuevos de negocio, hay que inventar nuevas formas de producción, hay que estar a la mano con la tecnología, porque no hay de otra. Y me parece bien interesante ahorita, Bruno, a ver qué nos puede platicar de cómo el teatro y la tecnología pueden convivir, porque creo que es algo que es muy interesante, que nos platique Bruno cómo él está viendo el teatro, ¿no? Desde este lado, y creo que la tecnología cabe en el teatro, y nuevos formatos están naciendo y están muy interesantes, y desde ahí es donde hay que partir para afrontar este siglo, este año 2021, ¿no? Que nos viene, porque todavía nos queda un rato. Muchas gracias, Nacho. Gracias por la reflexión. Efectivamente, parecería que la consigna es renovarse o morir, pero obviamente no todos lo pueden hacer al mismo ritmo, ¿no? Yo lo converso mucho con Humberto Vélez, porque, por ejemplo, él ya tenía más o menos montado un estudio de grabación para hacer doblaje, ¿no? Pero hay actores de doblaje que no tienen esa facilidad, y entonces algunos sí han tenido que trasladarse a los estudios para la postproducción, y pues ha sido complicado, ¿no? Entonces, efectivamente hay impactos diferenciados. Pero bueno, vamos a tomar la invitación de Nacho hacia Bruno Bichir, bienvenido, y que nos dé su visión desde el lado de los actores, desde el lado del teatro. Este tema del uso de tecnologías y demás es sin duda muy, muy interesante. Por favor, Bruno, bienvenido. Muchas gracias, qué honor estar pues en este conversatorio, en este panel, en este Zoom. Ya es cosa de todos los días. Mira ya nada más cómo tengo los ojos de tanto Zoom.
Ya soy una rana, estoy mutando a rana, ¿no? O a extraterrestre o a otra cosa. Y todos, o sea, más tarde que temprano, digo, más temprano que tarde, ¿no? Toda esta pregunta que nos ha acompañado en la ficción y que nos compete a los tres involucrados, que hacemos y hemos hecho a través de nuestras vidas la fantasía de dónde venimos, a dónde vamos y si somos extraterrestres o ya van a venir. Y claro, ¿no? Ya los ojos oblicuos con una capa que nos proteja de los rayos infames de los aparatos que estamos todo el día pegados, las cabezas grandes, porque pues si no nos va a reventar, ¿no? Y ojos grandotes para ver múltiples pantallas y dedos largos para teclear, asexuados, porque ya no nos tocamos, no podemos tocarnos, con bocas pequeñas, pues nada más para consumir lo mínimo indispensable, líquidos, 2 orificios por nariz, porque pues ya si no la necesitas para tener una personalidad como la mía, ¿no? Que primero entra la nariz y luego yo, pues entonces ya no, ya para qué, ¿no? Si ya todos estamos así, en fin, o sea, wow, pandemia, ¿no? Yo celebro enormemente lo que ha platicado Tabata y Nacho. Son dos mentes brillantes que están en lugares estratégicos en esta industria. Pero es cierto, pues, empiezo diciendo esto porque lo empecé diciendo de broma y en serio. Como pueden ver, mi humor es negro y tintanesco, ¿no? O sea, tampoco daña a nadie, espero. Pero nunca había trabajado tanto en mi vida como ahora que no trabajo. No, o sea, no paramos. ¿Por qué? Pues porque si no, fenecemos, morimos, ¿no? Tenemos que sobrevivir y estamos buscando todos los días, todos nosotros, los que nos escuchan, nos ven, nuestros compañeros de panel, todo el mundo estamos pensando cómo hacerle. Y no nada más cómo hacerle, sino en nuestras pesadillas, que son pocas horas de sueño siempre, o inquietas, o raras, por lo menos raras, pues nuestro cerebro no para pensando, ¿y ahora? ¿Y esto cómo va a ser? ¿No? Se ha discutido tanto sobre la nueva normalidad, qué era normal, no regresar a lo normal. Yo hago votos porque efectivamente no pretendamos regresar a algo que alguna vez fue incluso anormal. En la rebambaramba de la búsqueda de la supervivencia, muy concretamente en este instante, hablaré de como 3 rubros. Efectivamente, el teatro, que me compete porque desde hace 20 años soy miembro de la dirección del Foro Shakespeare, que está enclavado en la Condesa, que es ahora, desde hace ya varios años, centro cultural, no nada más un teatro, sino es un lugar de muchas actividades, de muchas índoles creativas. Y qué hemos hecho hasta el momento y cómo nos partimos la cabeza, ¿no? Y entre otras cosas, hemos dicho que hacemos irrealidad virtual, ¿no? Un poco en el humor que caracteriza al bufón shakespeariano, ¿no? Que pues yo hago constante analogía. Estamos en 2021 y cada vez que empieza un nuevo año yo ya digo que estamos en el siguiente. Entonces, bueno, estamos en el 2022 porque el tiempo corre y más vale estar en futuro y ni siquiera en presente, ¿no? Hay quien, bueno, es debatible y tampoco es no doy ninguna receta de ningún tipo. Son reflexiones que yo mismo me contradigo y creo que eso es lo valioso de ser humano y de estar en este tipo de conversaciones, que hay que cuestionarnos todo el tiempo, reflexionar, y eso es finalmente la ficción. Para eso hicimos la ficción. Luego se volvió industria, qué maravilla, y luego se volvió economía, o al revés, o al mismo tiempo, genial. Pero
la necesidad primaria del ser humano de contarnos historias para entender de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, me parece evidentemente fundamental. Entonces, no puedo dejar de lado, dado que trabajo en el Foro Shakespeare, o soy miembro de ese proyecto, y que todas mis referencias de una o de otra manera son shakespearianas, y que estamos en el 2020, 21, 22, 26, y Shakespeare estuvo en 1590 y pico, 1600, y sigue siendo referencia. Eso quiere decir que nuestras actividades seguirán, no importa qué hagamos. Hace varios años leí un artículo bellísimo y lo ando rastreando ahí. Si alguien lo tiene, por favor, háganos llegar una copia, porque ya no lo encuentro. No hallo con él, pero lo leí en un proyecto que teníamos en un proceso creativo. Un ensayo de Bradbury, y decía, y juro que es Ray Bradbury, a lo mejor era otra persona, pero juraría que es él, y que habla justamente el teatro del futuro. ¿Qué va a pasar en un futuro cuando estemos en otros planetas y probablemente incluso dejemos de ser lo que somos? Y él decía amorosamente, dado que se dedicó, muchos no lo saben, pero si es efectivamente él el dueño de la cita o del ensayo, se dedicó mucho al teatro y luego una serie de ensayos y todo este tipo de historias fantásticas, ¿no? Llamémosle ciencia ficción o fantasía o creatividad avanzada como Verne y otros, ¿no? Y hablaba de esta necesidad amorosa y reflexiva, emocional del ser humano de seguir contándonos quiénes somos, de juntarnos alrededor del fuego y hacer ritual, que de ahí deviene el teatro y la danza y la pintura y lo demás, ¿no? Entonces, y todo está ligado, ¿no? El teatro, evidentemente, bueno, no evidentemente, no tienen que saberlo, pero finalmente es un ritual que parte de la celebración del vino y de cantos y de bailes y de la gastronomía incluso, ¿no? O sea, todo está unido, hay un sacrificio animal en ese momento en los griegos, ahora perfectamente cuestionable, pero pues había todo el ritual. Hay una reflexión ahí ahora, no tengo el título igual para más adelante, porque por aquí tengo el libro de un filósofo coreano, creo que coreano, que hacía esta reflexión: no permitamos que nos quiten el ritual. Y estos aparatos, estas formas de este mundo que hemos construido, porque además todo el tiempo quienes pretendemos tener una conciencia más amplia, es inevitable pues no ligar todo esto a los derechos de la mujer, ¿no? A todo lo que estamos viviendo, no nada más en México, en el mundo. Esta pelea, esta batalla, esta guerra por la igualdad de géneros y todo lo que la justicia y los derechos competen, ¿no? O se involucran o tienen que ver, y el planeta mismo, ¿no? Nuestra devastación voraz por el planeta, ¿no? Y todo está ligado. Entonces, claro, si seguimos haciendo un uso excesivo del consumo animal, pues seguiremos en pandemia. Y yo soy carnívoro, ¿no? Pero hago un equilibrio. Tengo que hacerlo, trato de. En fin, ¿no? O sea, todo eso en mi realidad o en mi mundo, en mi universo, pues está estrechamente ligado. Entonces Bradbury hablaba de eso. No importa si ya somos otra cosa más que un ojo y un pedazo de pulmón y todo lo demás es una máquina,
todavía ese resquicio humano, ese pedacito, necesitará de la reflexión del teatro. Y hablo del teatro porque del teatro pues deviene, o sea, por eso me refiero a los rituales, ¿no? Y desde que el ser humano es ser humano y acabamos de encontrar, bueno, encontrar es un decir, quiero decir, acabamos, es un decir, yo me incluyo, pero pues hay piezas gloriosas, piedras labradas en Sinaloa con monitos, ¿no? De hace 3000 años antes de Cristo, según los investigadores, ¿no? Que estaban ya haciendo, pues, cine, ¿no? Foto, ¿qué? Retrato hablado, ¿no? O expresión de las pesadillas o de los sueños, ¿no? Entonces, todo esto para decir que continuaremos. Shakespeare vivió pandemias también. Los teatros se cerraron. 6 meses incluso. Los estudiosos hacen este tipo de señalamientos en varias ocasiones. Y 400 años después o más, aquí seguimos y seguimos haciendo cine, teatro, inventando nuevas maneras de comunicarnos y de entretenernos, de divertirnos, de hacer música, de bailar, de amar incluso, pero todas estas cosas van a hacernos cambiar, nos tienen que hacer cambiar, porque si no estamos perdidos. Entonces, y yo creo que sí, ¿no? Este es el fin del mundo, del que tanto se habló, supongo, pero pues no iba a suceder a menos que llegara un meteorito del tamaño de la luna, o no sé, pero pues pues toma su tiempo también destruirse, ¿no? Incluso aristotélicamente, morir para nacer en algo mejor o entender, tener una anagnórisis y entonces, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? ¿O cómo puedo resarcir mis errores trágicos? ¿No? Entonces, bueno, después de esta introducción que ya me tomó toda la exposición, nada más quiero cerrar diciendo que efectivamente los teatreros hemos encontrado nuevas vías. ¿Cuáles son? Pues el Zoom y todas las plataformas habidas y por haber, combinar lo presencial con lo digital. Hice una obra de teatro y no es que quiera hablar de mí, pero es un buen ejemplo donde mis compañeros estaban en el escenario, yo estaba en una pantalla proyectado en la pared del escenario y todo eso en conjunto se transmitía vía digital. Será como una triangulación complejísima e incluso había personitas muy pocas viendo el espectáculo en vivo y en directo, físicamente, presencialmente en el lugar. Entonces, toda esta combinación, pues bienvenida. ¿Cuáles son los problemas? Pues que estamos viendo que hay un Tom Cruise que no es un Tom Cruise, ¿no? Y que nos pone los pelos de punta. Sí nos entretiene, nos sorprende, lo vemos 20 veces para cachar dónde está el truco digital. Hay una película importantísima ahora, un documental que anda, bueno, es un cortometraje que anda rolando ahí, en fin, no importa el tema, si no me desvío más de lo que ya me desvíe, pero hay que hacer reflexión profunda porque ¿qué viene? Vamos a poder suplantar personalidades y va a ser muy lindo traer a la vida o poner joven otra vez a Indiana Jones, ¿no? Va a ser, todos los fans queremos que haya 10 películas más con esa época y ya no con un actor de 80 años que ya no puede moverse, ¿no? Pero sí, ¿a costa de qué? Es ético, es moralmente viable, regalías, derechos de autor, wow, ¿no? Ahora sí te están robando el alma cada vez que te toman una foto, literal, ¿no? Tenían razón nuestros ancestros, ¿no? Entonces, bueno, creo que el teatro, en términos de ritual, es donde nos vean.
según la etimología que encuentro y que me es afín del término teatro, de la palabra teatro de los griegos, es un lugar para ver. Entonces, pues aquí me estás viendo, hago teatro. Que si esto es teatro, que no es teatro, que porque no está en vivo y en directo, pues ya llegamos a Marte. Y si tenemos oportunidad, algún día los seres humanos harán teatro desde o para Marte. Y va a llegar, ¿qué? Una semana después, o 3, o yo ya estoy muerto y me van a estar viendo en Alfa Centauro, una obra de teatro, y se van a conmover. Y finalmente inventamos el cine para eso. Y otras artes, ¿no? Y ahora esto. Entonces, yo no me detengo en calificarlo. Sigamos adelante. Sí, la experiencia es distinta cinematográficamente hablando, y me paso al cine, es distinta ver una pantalla de 7x10. Siempre lo ha sido. Y eso tenemos que defenderlo, porque es parte de la monumentalidad y donde se nos sale el alma, en la grandiosidad del evento cinematográfico, no de la superproducción, sino del alma humana a través de una lente, a través de un haz de luz que se proyecta, y que eso. Yo estudié en el CCC y le debo justamente, estudié no para ser actor, para ser cineasta, y le debo estos conceptos justamente a muchos profesores, pero a Eduardo Maldonado, documentalista, director del CCC en ese momento, maestro querido y amigo entrañable, y hablaba de la contemplación en el cine, y del haz de luz. Es un haz de luz, no nos olvidemos, con todo lo que eso significa, metafórica y literalmente. Entonces, qué lástima que efectivamente que nuestra industria sea la más golpeada, la industria del entretenimiento, porque es masiva, tiene que serlo, por muchas razones. En términos teatrales, que nosotros damos función si hay un espectador o hay el Estadio Azteca lleno, pareciera que no hay diferencia, pero sí la hay. Sí, aún el evento teatral que es tan en pequeñito, o que puede ser tan íntimo, o un cantautor tocando la guitarra y alguien nada más escuchándolo solito en el baño, requiere de una expansión. Es inevitable. El ser humano necesita esa interrelación, por eso estamos haciendo esto. Así que yo creo que vamos a continuar. Y es una contradicción compleja, ¿no? Le pedimos a gobierno que haga, a todos los gobiernos del planeta, que sean firmes para detener la pandemia, pero abran todo, porque si no, no hay economía y nos morimos, porque ese es el mundo que inventamos. Entonces, o todos inventamos otro mundo, que podría ser, y que a lo mejor lo estamos haciendo de a poquito, o hacemos el gran combinado, y eso es lo que estamos haciendo. Y ojalá Cinemex regrese, y otras cadenas, que haya mucho cine para todo el mundo, y mucha economía para que haya mucho trabajo, y ojalá que Cinépolis no quiebre, y así, y ojalá que la cineteca se reproduzca, y los autocinemas, y que la experiencia vital de comunicarnos, no importa el género ni el tamaño de producción. Y luego, ahora sí, con esto cierro, disculpen ustedes, he estado trabajando como actor en pandemia para una serie de televisión que vi hace 2 días o 3, y para una película. Y las medidas son escalofriantes, ¿no? Es muy duro, es muy rudo, y es la rifa del tigre, pero lo hacemos. Sí aprendimos y estamos aprendiendo a convivir con esta y con las demás pandemias que vengan. Y bueno, lo único que tengo que decir es que la industria sigue, toda la industria del entretenimiento
sigue. Somos la industria más resiliente que se pueda pensar, más allá incluso que la gastronómica. Entonces, pues, bravo, felicidades a todos, gracias por esta enorme, larga exposición. Cállenme cuando sea necesario y estoy pendiente de lo demás. Gracias. Gracias, Bruno. En realidad has tocado temas muy profundos. Esto de no volver a una normalidad que no era normal, yo coincido, ¿eh? O sea, vamos a regresar al mundo depredador del medio ambiente, al mundo discriminador, al mundo donde no hay una equitativa distribución de la riqueza. ¿Eso es normal? Yo creo que hay preguntas que seriamente nos tendríamos que estar formulando, ¿no? El otro tema que tocas, el espíritu gregario de las personas. Necesitamos compañía, necesitamos estar en conjunto, es parte de nuestra existencia misma. Y esta pandemia pues nos ha obligado a distanciarnos. Y al distanciarnos también perdemos parte de nuestra humanidad. Entonces, creo que has tocado temas formidables y te agradezco mucho estos planteamientos. Yo también creo que ahora con tanta tecnología, a veces como que sí se pierde la humanidad misma de industrias como el cine, ¿no? Está demasiado tecnologizado todo. Efectivamente puedes ver a Harrison Ford como sería hace, no sé, 40 años. O esta película fabulosa de Martin Scorsese, donde rejuvenecieron a Robert De Niro y a Joe Pesci, pero la movilidad de ellos los delata su edad, aunque los rejuvenecieron con tecnología, se mueven como ancianos, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿eh? Muchas gracias, Bruno, la verdad es que me dejaste pensando un montón de cosas. Gracias. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a recoger preguntas del público. De una vez vamos a iniciar nuestra encuesta. Esta encuesta es de opción múltiple, ¿sí? Les pedimos participen. Y la pregunta que les vamos a hacer es ¿cómo ha impactado el COVID-19 en sus hábitos de entretenimiento? Entonces, ustedes elijan las opciones que más respondan a lo que ustedes han vivido. Dejé de asistir a salas de cine, dejé de asistir al teatro, dejé de asistir a conciertos y espectáculos, dejé de asistir a casinos, dejé de asistir a restaurantes, dejé de asistir a bares, contraté servicios por cable y o streaming. Incrementé el consumo de bienes y servicios en plataformas virtuales, incrementé mis hábitos de lectura, adquirí eSports y o videojuegos. Entonces, los invitamos a votar. Vamos a dar los resultados al rato antes de terminar. ¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Coordinado por María Cristina Rosas y Guillermo Mendoza Bazán, con las participaciones de Leonardo Curcio, Severino Cartagena, Cincia Luna, Rodrigo Martínez Celis Gugao, Ricardo Márquez Blas, Jacobo Silva, Jorge Tello Luna, Rolando Neri, Wesley Wark y prologado por Jorge Tello Peón. En este libro aprenderás sobre la evolución de los servicios de inteligencia en México, cultura de inteligencia, inteligencia para la seguridad nacional, cooperación internacional para el intercambio de inteligencia, operaciones de desinformación, adopción del ciclo de inteligencia en la iniciativa privada, nuevos campos de la inteligencia, inteligencia económica e inteligencia para la salud. Adquiere ya Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Quiero compartir algunas preguntas que nos están haciendo llegar quienes nos favorecen con su atención. Anne Lice dice, en esta realidad que generará una nueva normalidad, whatever that means. Bueno, estamos conectados a un sinfín de redes, plataformas, etcétera, audiovisuales. ¿Cómo replantearían el papel de la industria cinematográfica con todos sus participantes para no solo ser fuente laboral, cultural y recreativa, transmitiendo información, sino para lograr una comunicación efectiva? Porque no es lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Anne. Comentario a través de Facebook de Luis Eduardo. La experiencia del cine es lo atractivo junto con la película. Creo que llevan un gran avance que va a ser de gran valor en la fase de retorno para reducir el miedo. Eso es un valor agregado.
¿Han pensado en eventos exclusivos para personas vacunadas? Con ciertos estímulos, palomitas de cortesía o algo así, para quienes asistan con su cartilla de vacunación. Hoy son pocos los vacunados, pero con el paso del tiempo cada día serán más. Saludos cordiales. José Rosas pregunta, buen día a todos. Me llama la atención la contradicción en la que vive la gente. Por un lado, no tiene miedo a ir a lugares concurridos, usar transporte público, hacer fiestas y a no usar cubrebocas. Sin embargo, sí le da miedo ir al cine. Es triste que la gente cree más en rumores que en hechos. ¿Cómo lograr convencer a la población de vencer ese temor? Vamos a pedirles que hagan uso de la palabra en el orden en que comenzamos. Tabata, por favor. Me gustaría empezar con la última pregunta. Definitivamente ese es el gran reto que tenemos, convencer a la población, y pues vamos a seguir con las campañas que hemos tenido y seguir insistiendo en el tema. Sí nos llama mucho la atención esta contradicción de la que hablas. Es algo que pues casi todos los días nos preguntamos, cómo es que los restaurantes están llenos y las plazas y los cines no, siendo que, o los teatros, ¿no? Siendo que son lugares en donde no hay esta interacción que es la que finalmente genera los contagios. Y tenemos estos casos, pues que la verdad son sociedades muy ejemplares en muchas cosas, quizás en otras no tanto y no tenga que ver tanto con nosotros, pero justo los japoneses que no cerraron cines durante la pandemia, y no solo no cerraron cines, tuvieron su película más taquillera, una película de anime, durante el periodo pandémico, ¿no? Y son el 7º país que tiene menos contagios, ¿no? Entonces, pues habla justo de eso, de una sociedad que le echa más la pensada en qué realmente lo pone en riesgo, y justo evita reuniones familiares o reuniones de amigos y mejor sale al cine y a estas actividades. Pero justo es lo que esta pregunta que haces de cómo convencer a la población y vencer este temor, pues se vuelve nuestro reto. El tema de las cartillas de vacunación es algo que no quisiéramos como irnos por ahí, porque justo sería como reforzar la idea de que es inseguro el cine, cuando lo que queremos reforzar es que no lo es. Entonces, las autoridades no nos han ayudado mucho en tener a los cines y a los teatros como, abrirlos al final, junto casi con los casinos y los bares, porque nos paquetean, dicho, ¿no? Inventando esta palabra, pero nos ponen en ese paquete de actividades que son realmente mucho más inseguras y que justo dan una falsa percepción a la población, ¿no? Entonces, justo hacer estas cosas de que solo los vacunados pueden entrar, pues dan una comunicación que no es la que quisiéramos lograr, ¿no? Y la primera pregunta, la verdad es que no la entiendo muy bien. A ver si Nacho y Bruno sí le entienden, pero cómo lograr esta comunicación efectiva. Si pudieras, dar un poquito más de información de qué es lo que está preguntando, porque la verdad es que no la entiendo muy bien. Muchas gracias, Tabata. Yo creo que la pregunta va en el sentido, pero no quiero hacer interpretaciones o poner palabras mías en boca de otro, pero creo que se refiere a que sea más que entretenimiento, o sea, que cumpla una función más social, es lo que yo entendí, pero bueno. Nacho, por favor. En realidad creo que el cine, el teatro, todas las expresiones artísticas, como bien dice Bruno, pues tratan al final no solo de entretener, sino de plantear reflexiones de toda índole. Incluso ya estamos viendo películas con un perfil industrial que hablan de la pandemia y que hablan de cosas que estamos viviendo actualmente, que se pusieron las pilas y hicieron ya la película de la pandemia y este tipo de cosas. O me ha tocado ver obras de teatro en Zoom de colegas de Bruno, en donde reflexionan no volverse loco dentro de su casa y cómo cada persona puede vivir de distinta manera la pandemia, el confinamiento, los retos que a nivel personal nos representan a cada uno de nosotros. El tema creo que del regreso al cine y cómo hacerlo más seguro, el gobierno, los mismos exhibidores, distribuidores,
y la cámara, pues todos los que estamos involucrados tendremos que poner nuestro granito de arena, pero requiere de una logística que Tabata está ahí a la cabeza y que lo están haciendo increíble, con los protocolos, con todas las medidas de saneamiento y seguridad que pueden existir. Y creo que aquí recobrando, yo estoy seguro que se va a ir recobrando la confianza poco a poco en todos los ámbitos de la sociedad, con las nuevas medidas, o sea, se van a quedar aquí y está bien, están funcionando. Yo donde más me pregunto y en donde yo me desenvuelvo en mi vida y en las noches me despierto soñando con pesadillas o pensamientos locos de qué retos van a venir para contar las historias para el nuevo público. Yo pienso mucho en los jóvenes como productor. Ahorita estoy desarrollando un proyecto para la generación Z y he hecho estudios de mercado, focus groups, me he acercado a los jóvenes y me interesa mucho innovar contando algo que ayude a reflexionar. Pero tenemos encima las tecnologías que no las puedo dejar a un lado y cómo puedo entrar al teatro y cómo lo puedo financiar porque se vuelve complejo todo este tema, ¿no? O sea, para mí como productor encuentro un reto en el mercado mexicano en cómo voy a contar algo que queramos contar desde el lado de la productora o del guión, desde un creativo, cómo vamos a financiar todo esto para poderlo llevar a las audiencias que hoy están viendo por múltiples canales, por múltiples plataformas, contenido de todo el mundo, con una calidad que ya es un estándar y que nos pone a los productores, a toda la industria, en un punto de partida ya alto y que encima tenemos que innovar y que encima tenemos que hablarles a esas audiencias o a varias audiencias que cada vez están más fragmentadas y que ya el cine o los contenidos que existían, por ejemplo, en la televisión, por hablar de Televisa o de Azteca, que eran canales que llegaban a todas las audiencias, que hoy ya que eso ya no existe, ya están fragmentadas. El cine que tenía posibilidades de agarrar a varias audiencias también ya no está existiendo. La animación está mutando a ser más precisa en las audiencias, esto de que ya hay una película para toda la familia y que todo el mundo va. Yo ya tengo mis dudas de que sí va a tener ese gran mercado. Y lamentablemente tenemos que pensar en eso nosotros los productores, porque si no nadie pensaría. Bruno me encanta y lo quiero mucho y lo admiro porque hace esas reflexiones de Shakespeare, es increíble, porque ellos son los que tienen que hacer eso, o el guionista o el director, ¿no? Los productores tenemos que estar pensando cómo vamos, por ejemplo, a emplear a la gente. Vamos a incorporar el tema de seguridad social, por ejemplo, cuando ahora es más freelance que nunca. Son reflexiones que yo hoy todos los días me enfrento a eso. ¿Cómo vamos a financiar las películas si se han incrementado el 20% del presupuesto por las medidas de COVID que ahora hay que tener? En fin, la competencia que hoy tenemos de estas grandes plataformas que para hacer cine, les platico una experiencia, cada vez es más difícil encontrar a directores, productores, gaffers, todo lo que se necesita porque están trabajando para las series. Y además los salarios son mucho más altos en principio, y que la cinematografía depende de los estímulos fiscales en México en la gran mayoría o en la mitad de los casos, y que eso no se renueva, ¿no? Incluso se quitan estímulos. O sea, y estamos viviendo, también es entendible que el Estado no tenga dinero porque estamos en medio de la pandemia. O sea, hay un montón de cosas que envuelven a un productor la toma de decisiones, y encima tenemos que estar súper al tanto de la tecnología, atendiendo todo el tema de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, es muy retador, y no quitamos el dedo del renglón. Si algo tenemos esta industria, que retomo otra vez otro pensamiento de Bruno, es que no solamente somos resilientes, sino somos tercos.
y como tercos, pues, yo me voy a morir en la línea haciendo cine, aunque no sepa cómo financiarlo, no sepa a dónde va a terminar mi producto, pero lo voy a intentar hasta la muerte. Y eso para mí es lo que me hace levantarme todos los días y ser feliz, porque hago lo que más me gusta, que es hacer cine, contar historias con todo un equipo de personas que logramos hacerlo para cualquier ventana de distribución en cualquier mercado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Gracias, Nacho. Me hiciste recordar aquella entrevista que hicimos también con Gabriel y contigo, donde hablábamos de cómo empieza Huevo Cartoon y de cómo eran tercos, ¿no? Hasta que despega el proyecto y bueno, ahora es una de las industrias de animación más importantes del país. Es cierto lo de los mercados segmentados, ¿eh? Y obviamente la oferta de entretenimiento pues, se va ajustando a esto. Pero bueno, Ané ya nos dijo que efectivamente su pregunta tiene que ver con el papel de la industria para ser un vehículo de mejora social post pandemia. Bueno, Bruno, por favor. Sí, gracias. Tanta reflexión, ¿verdad? Con esta pregunta, que de alguna forma aclara con precisión, creo que el sector creativo, sea industrial o independiente o mínimo a gran escala, sea un pintor en su casa o sea un equipo cinematográfico de 10 camiones y 500 personas, para decir acción, hemos no nada más demostrado, sino queda, reiteramos que ante cada crisis de la humanidad, la respuesta de ese sector enorme de cultura, creatividad y arte siempre crece, le da la vuelta a las circunstancias. Es cuando salen nuevas historias, cuando salen nuevas propuestas visuales, tecnología sorprendente, etcétera, ¿no? Reflexiones profundas, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sin duda ya está sucediendo, es inevitable, pero por supuesto va a haber una ola importante de más cercanos. No es un gap, no es un hueco en nuestras vidas que vamos a olvidar, porque yo no quiero ser fatalista, pero a lo mejor sí, mi humor negro me lleva a eso. Es la primera muy importante, no la primera, pero la primera muy importante en nuestra generación, de muchas otras que van a venir. Sí es un apocalipsis, guerra, hambruna, pobreza, ¿no? Los 4 jinetes se nos vienen encima, muerte. Entonces, hay que ¿cómo nos vamos a abrir a esto que hemos propiciado? Efectivamente, hemos visto tanto a través de muchos documentales, ficciones y reflexiones de grandes pensadores. Pareciera que al planeta Tierra le estorbamos. La humanidad, qué cosa, ¿no? Y esta necesidad de trascender, y esta necesidad de hacer economía, y esta necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son reflexiones, ahora nos toca esto. Y en esto donde estamos, creo que la podemos librar muy bien, y todo esto para decir que, como un ejemplo que sí me parece valioso mencionar nombres y apellidos, hace un año, un poco más, Netflix no era bien visto por la industria del cine. Al interior de la academia,
de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de Norteamérica, tenían muchas reservas. Y sí, incluyeron y tal, y viendo, revisando, porque esta es la respuesta, creo, espero, a esta pregunta, revisando el material de hace 2 años, ya desde hace 2 años, y ahora, la mayor cantidad, porque las vi, la mayor cantidad de películas de diversidad, del dedo en la llaga en los problemas sociales, políticos, económicos, íntimos, fundamentales del ser humano, de multiplicidad o de una gran diversidad de lenguas, de razas, de ideologías, de religiones, de países, se dio producido por Netflix. Muy interesante, o sea, la economía les sorprendió de tal grado a ellos mismos, ¿no?, que afortunadamente tienen la visión de incluirlo todo. Ya luego también es discutible y es cuestionable, sin duda, por supuesto. Pero sí me llama la atención que películas independientes muy valiosas, la película propuesta para los Óscares por parte de México, que yo ya no estoy aquí, se llama, que es una espléndida película, es una película producida por Netflix. Y no es un chick flick, ¿no? No es, o sea, es una película muy reflexiva. Y además que le llega a una generación y tiene un ritmazo, tiene, en fin, qué sé yo, tiene muchos valores, me parece. Probablemente en gusto se rompan géneros, pero lo que quiero decir con esto es que vamos a ver una explosión como nunca antes en nuestra vida, o por lo menos en nuestras generaciones, de un florecimiento y un equilibrio interesante entre la superproducción digital, de la que ya habló Nacho, que tiene toda la razón, y el contacto más íntimo y más complejo de la reflexión humana. Vamos a ver cine industrial y cine independiente a la par, que eso es lo que es interesante. Y que todos van a tener su público. Y sí, se atomizó, se sectorizó, ¿no? Dicen. Pero, y nosotros lo vimos así de golpe y porrazo, una herramienta que no habíamos considerado en el teatro, que era hacer teatro, no nada más transmitir lo que hacíamos, sino hacer teatro digital para el mundo. Sí abrió un espectro brutal. Ya no vamos a regresar, no, ya no lo vamos a abandonar. Vamos a regresar a lo presencial y a lo íntimo de una sala teatral para 20, 50 o 500 o 5,000 personas. No, bueno, 1,000 personas. Pero también vamos a poder llegar a China, vamos a poder llegar a Tijuana, vamos a poder llegar a Buenos Aires, a Alaska. Antes no, con ese proyecto teatral íntimo pequeñito. Ahora, yo a título personal pensé que a la hora de salir al mundo, nada más la República Mexicana se iba a conectar. Íbamos a tener del afore de 200 butacas que tiene uno de los espacios del Foro Shakespeare, íbamos a pasar a 2,000 espectadores. Nunca antes pensado. Sí, potencialmente existe, pero no están. Esa es la gran lección y la gran sorpresa. No están por muchas razones, porque hay mucha oferta, porque están distraídos, porque están preocupados, porque no hay dinero, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues al principio sí gastaban o donaban a estas causas, pero ahora ya nadie mucho, y a ver qué pasa después. Pero sin duda vamos a tener que labrar piedra por esa vía.
y probablemente los teatros del mundo tengan un florecimiento que nunca jamás antes pensaron en términos de los teatros de teatro, de artes escénicas, presenciales, llamémosle. Ya estoy haciendo unas bolas porque pues hay teatros cinematográficos, pero no, y eso, ¿no? Creo que sí va a haber, sí está viendo, y a lo mejor no tan en la nariz, dirían algunos, ¿no? O sea, no, vamos a una película que se llame Pandemia, ¿no? COVID Ciudad de México, ¿no? Pues probablemente no, a lo mejor sí, y alguien la ve, y alguien la produce, y queda hermosa, y gana premios, y es importante industrialmente, y profundamente, no lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que todos vamos a tocar el tema. Todos. La historia más trivial y la historia más profunda, a lo mejor con sutileza, a lo mejor de frente, a lo mejor con un personaje. Vamos, es muy interesante. Por eso regreso y esto es el final de este segmento. La obra de ahora, los estudiosos están revisando la obra de Shakespeare a ver dónde habla de la pandemia. Y hay salpicados 5 menciones a pandemias de esta naturaleza en la obra de Shakespeare, que fue en ese momento. Y de repente hay un insulto. Eres como una peste en mi vida. De repente el fraile que tiene que llevar la carta a Romeo para explicarle toda la trama fundamental del desenlace de Romeo y Julieta, no puede llegar a su destino, ya no nos acordábamos, los que la leímos hace años, por una pandemia. Porque las autoridades le cierran el camino y le dicen, no, usted no puede pasar porque usted viene de un sanatorio donde estuvo con en contacto con infectados de la peste. Entonces no puede ir a la otra ciudad. No, es que tengo una carta, no puede pasar. Esa es la referencia de la peste en Romeo y Julieta. Y así, pero no hay ninguna obra donde se hable directamente de la peste, la pandemia, el cierre, los cuidados, las enfermedades producidas por... Entonces me llama la atención, pero ahí está. Lo que sí tenemos que hablar es de la corrupción, de la inequidad, de la injusticia, de la hambruna, de todo esto que tú misma has puesto ahí en la mesa a través de estas pláticas, ¿no? Y entonces, pues sí, obviamente de rebote hablaremos de la pandemia, ¿no? Gracias, Bruno. Me dejaste pensando en que cada sociedad es y su circunstancia y cómo sí históricamente encontramos testimonios de enfermedades epidémicas y demás. Por ahí me encontré con un proyecto de varios fotógrafos que han tomado fotografías de personas usando cubrebocas en distintas partes del mundo o de personas que están afuera de hospitales o qué sé yo, porque son los testimonios de la pandemia, es algo que queda como un registro, como una memoria para las generaciones que vengan, para que sepan lo que estamos padeciendo y cómo lo podrían enfrentar. Yo sí creo, estamos hablando de industria del entretenimiento, pero digamos el sector, yo, para mi gusto, es parte de una necesidad espiritual del ser humano. O sea, la literatura, el cine, el teatro, la música, los necesitamos. Es parte de una necesidad espiritual, lúdica, si ustedes quieren, pero es espiritual. Lo necesitamos. Por eso no creo que vaya a desaparecer, coincido con los planteamientos que se han hecho aquí. Pero bueno, vamos a la recta final de este maravilloso panel. Realmente es fascinante escucharlos. Muchas gracias. Y bueno, ya no he recibido más preguntas, pero sí me saltó ahorita que escuchaba a Nacho el tema de los fideicomisos, ¿no? Cómo se ha castigado tanto económicamente a la producción de artes visuales y demás. Hablando de resiliencia y de adaptación y de reinvención, ¿cómo se le va a hacer en este tema
de producción cinematográfica, cuando esos recursos, y yo recuerdo que lo hablamos, Nacho, lo hablamos también con Gabriel Riva Palacio, lo hablé con productores de Anime Studios, esos recursos son bien importantes, o sea, es una cantidad de dinero que hace posible hacer cine en México. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y por supuesto también irle solicitando sus comentarios finales. Por favor, Tabata. Bueno, pues agradecer muchísimo el espacio, María Cristina, Nacho, Bruno, compartir con ustedes. Yo creo que pues las reflexiones que se hacen en estos momentos son muy valiosas. Yo creo que la pandemia nos deja más luz que oscuridad. El hecho de un poco detenernos, ¿no? Creo que nos puso a los seres humanos un poco de rodillas, ¿no? Ante este acelere y desvarío que no nos daba chance de reflexionar todas las cosas que Bruno ha apuntado y que nos pone justo a eso, a reflexionar y a pensar hacia dónde vamos, qué estamos construyendo, qué mundo estamos creando, cómo estos patrones de consumo de pronto tan enloquecidos pueden de pronto pues de quitarnos viabilidad, ¿no? Y bueno, del último tema que comentas, creo que sí es súper importante seguir pues sensibilizando a las autoridades, al gobierno, de la necesidad de seguir generando riqueza a través de esta industria que tiene tanta derrama y que puede tener también un retorno muy importante, no solo en impuestos y en generación de empleos para el Estado, sino también obviamente en la parte cultural y artística, pues de las cuales pues México es pues un país, es una potencia cultural, eso hay que decirlo, hay que reconocérnoslo. Tenemos estos intangibles tan valiosos de esta creatividad, de este color, de este ingenio, ese es nuestro talento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por sacarle el mayor jugo a esto y justo es un mundo en que se está nutriendo continuamente de esto y tenemos que no perder esta narrativa tan valiosa que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, quisiera yo como terminar, pues eso, agradeciendo y pues insistiendo en el tema de vernos y generar una industria que siga creciendo tanto en el arte, en el teatro, en el cine, en todo lo que hacemos. Decía al principio que somos el cuarto país que más boletos de cine compramos. También hay que decir que somos el 10º país que más producciones de cine hacemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de potencia, es que lo somos, los números lo muestran y tenemos, pues que competimos con una industria tan grande como la americana que invierte 10, 15, 30, a veces hasta 100 veces más que nosotros en sus producciones y aún así estamos ahí, a Netflix, a Amazon, a todos les interesa comprar nuestros productos, estar en nuestros mercados, somos unos súper fans, consumimos muchísimo música, somos, bueno, este dato me lo daba alguien de Amprofon el otro día, Spotify, donde más suscriptores tiene en el mundo es en la Ciudad de México, ¿no? Es una cosa alucinante que Spotify se consuma más en México que en Nueva York, que en cualquier otro lugar, y eso es México, eso somos muy fans, somos muy creativos y pues ese es nuestro valor. Se habla mucho, bueno, ojalá se hablara más de la economía naranja, ¿no? Que es el BID le pone números a lo que es la economía naranja, que es todas las industrias creativas, y los números son alucinantes, que está generando más que la industria del armamento en Estados Unidos y más que muchas industrias, y entonces justo países como los nuestros, como muchos países, México, Colombia, los países latinoamericanos, que tenemos una enorme pues visión, combinación de color, maneras de ver las cosas fuera de la caja, etcétera, es donde, y bueno, y una historia cultural tan rica, pues es donde podemos ser competitivos, ¿no? Y quisiera acabar nada más con este tema del Día de Muertos, del desfile de Día de Muertos, lo que sucedió ahí, el hecho de que México haya financiado y hecho un rebate, o sea, le haya pagado, digamos, a la producción de esta película para que se hiciera en Ciudad de México,
y con la condición de que no pusiera, el malo no fuera un narco mexicano, sino fuera un malo internacional, y que la chica Bond fuera mexicana, ¿no? Esas fueron las dos condiciones que puso para que se hiciera aquí la producción. Se pagó un dinero importante porque se hiciera aquí esto, y puso al desfile del Día de Muertos y a la pinta de calaveras en las caras y todo pues en el mundo, ¿no? Y de pronto este desfile empezó a generar una derrama importantísima para la ciudad, gente viajando a México para ver este desfile, viajando a Pátzcuaro, ¿no? Y la marca México de pronto generó una gran derrama, una gran riqueza. Entonces, eso es un ejemplo de cómo estas tradiciones, esta cultura, esta historia se puede traer a un momento presente y puede marcar, puede ser una marca, ¿no? Y puede ser mundialmente utilizado y puede generar venta y de productos y puede generar venta para las comunidades y también para los intermediarios y para los turistas, ¿no? Entonces, lo importante es que lo veamos y que lo aprovechemos, ¿no? Y que obviamente los gobiernos, nuestras autoridades no lo pierdan de vista y que no todo es hierros y minas, y no hay una industria creativa que aunque suene intangible, es una industria que está ahí y que genera derrama pues más que la industria automotriz, más que la industria del oil and gas, toca prácticamente todas las profesiones que existen, una producción, y no hay que perder eso de vista, y justo que Fidecines, Ceficines y demás no desaparezcan, al contrario, porque pues generan mucha riqueza en todo sentido. Y de nuevo, gracias. Gracias, Tabata. Aparte de la película de Bond, bueno, todo el fenómeno de Coco, ¿no? Como también, claro, es una producción de Pixar, pero bueno, eso nos da posicionamiento que deberíamos de aprovechar ciertamente con una estrategia de empoderamiento en el mundo a través de nuestra rica cultura, que es realmente formidable. Pero a veces frustra un poco ver la falta de apoyos y falta de directrices de la autoridad. México es una potencia cultural, eso es indiscutible, pero nos vendría bien también una estrategia de posicionamiento a nivel mundial a partir de todos estos recursos culturales que poseemos. Nacho, por favor. Un poco retomando las palabras de Tabata, y como productor, te das cuenta de cómo salpica esta industria en todos los niveles. Puedes contratar a un chef para hacer un catering, puedes contratar a un ingeniero industrial del TEC para hacer un pipeline, puedes contratar a un eléctrico para resolver un tema con los gaffers, y actores y vestuaristas, compras botones, o sea, realmente la industria naranja o la industria creativa permea en todos los niveles, además de lo que el mensaje lleva en la parte audiovisual, ¿no? Y yo no dejaría de lado yo creo que hoy estamos viendo un renacimiento del entretenimiento y no hay que dejar de lado, y yo a eso me estoy abocando ahora, tal vez guiado por la tecnología que al hacer 3D me llevó, pero los videojuegos, todo el tema de esports, todo el tema de múltiples plataformas en internet, redes sociales, lo que estamos viviendo ahora, la generación de contenido, sea como sea que sea, que eso ya no es otra discusión, pero estamos viendo un boom del audiovisual y ojalá en México lo aprovechemos, tenemos todo para hacerlo, para que en todos los sectores, en todas las pantallas, en todos los canales, no nada más el cine y el teatro y tradicionales o las OTTs, exploten y les vaya bien y se genere esa derrama, sino que se van a reinventar nuevos modelos, se crucen y es fascinante. Yo veo un futuro. No me quiero poner fatalista, aunque me gana Bruno, me gana, pero veo un futuro que
de mucha luz, más allá de las cosas y los retos que tenemos que cuidar como sociedades, como sociedad, para que no se acaben todas estas cosas positivas por lo negativo, ¿no? Entonces, que la pandemia nos sirve para reflexionar. A mí en lo personal me ha puesto en otro canal. Hay que prepararnos más, siempre estar en constante búsqueda, y el cine, el audiovisual nos permite eso en todos los sentidos, desde las reflexiones actorales o el guión, hasta la parte interna que dices, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero construir? Y algo que no se dice mucho y no se ha tocado, el cine, el audiovisual se hace en equipo, y eso es algo que es fantástico, es una cadena padrísima intelectual. Y eso a mí es algo que también me parece interesante. Para hacer una película de animación hay más de 350 personas involucradas, también de live action, y todas conectadas entre sí a través de un software que habla de quién sé qué, y se ríen y dicen ponle este color y dices, wow, es que esto es padrísimo. Entonces, hacer cine es padrísimo y verlo es padrísimo. Entonces, sigamos haciéndolo y sigamos reflexionando. Gracias por el espacio y un gusto verte de nuevo. Muchas gracias, Nacho. Bruno, por favor. Oh, gracias. Qué hermosos mis compañeros de Zoom, que compañeras. Yo estoy haciendo a título personal, tratando de hacer el switch, y ya todo le pongo femenino y luego también es un problema y así. Ya estamos todos hechos bolas, pero creo que es lo que nos toca, ¿ves? Hacernos bolas, cuestionarnos, confrontarnos. No le quiero tener miedo a eso, ¿no? A deconstruirnos para, pues, y entonces evolucionar, ¿no? Ciertamente soy fatalista, pero no, soy un optimista empedernido. Los que me conocen, es más, peco de optimista, pero es que lo pongo un poco en términos de Sabater, que decía, es mejor ser pesimista, porque si hay dos personas en sus casas, y una de las casas vecinas se empieza a incendiar, el optimista dice, ahorita se apaga, ¿no? y el pesimista sale corriendo a resolver el problema, a apagar el fuego, a llamar a alguien a salvarse, ¿no? Entonces, de repente hay que ser pesimistas para moverse y para hacer las cosas, ¿no? En fin, no. Pero creo que tocaste un tema que me parece valioso, que es el de los fondos. Estamos viviendo momentos muy cruciales en las economías del planeta Tierra, ¿no? Ya nada es, ya no podemos hablar ya todo es una economía mixta, si es que economía va a seguir siendo, y aparentemente seguirá siendo en no sé cuántos, muchos años más, ¿no? No se vislumbra que inmediatamente pasemos a otro tipo o regresemos al trueque, ¿no? Así que como seguimos en los próximos años, de todas maneras, ya no los grandes bloques, ya no hay, hay una necesidad de cooperación, una necesidad de apertura, de nuevas inversiones. Ya lo que plantearon mis compañeras es fundamental, ¿no? Efectivamente somos un pueblo de espectadores y de creadores, nos gustan ambos roles. El teatro, un teatro físico, el teatro, el primer teatro construido en Latinoamérica está en este país, y así, ¿no? Y en cada ciudad, incluso pueblo que se respete de este país, hay un teatro, ¿no? Algo pasa ahí, y hay un cine, o sea, nos gusta eso, ¿no? Llenamos estadios, y ya lo dijo Tabata, ¿no? Con gran amor y con gran orgullo. Es cierto, qué fortuna. Y pensaba de los fondos, o sea, vamos a encontrar nuevas maneras de
de seducir a la inversión, porque tiene sentido y va a tener sentido, y va a tener sentido en la industria digital, y entonces habrá inversión ahí, y no dejaremos que mueran las salas cinematográficas, no dejaremos que muera la experiencia que ya dijo Nacho, que es hermosísimo lo que acaba de decir, es una reflexión fundamental, que antes de lo que acaba de decir Nacho, yo mismo, fíjate, yo pertenezco a esta industria desde que nací, y yo soy parte de estos mexicanos que piensa que solo somos buenos en el box, porque estamos solos, ¿no? Que en estas actividades de deporte colectivo siempre hacemos agua, ¿no? Porque no nos entendemos. Obviamente no. Habría que echarle un vistazo al teatro y al cine, nada más, a la ópera, a la danza, a la música, para darnos cuenta que trabajamos de formas bellísimas y armónicas y productivas en colectivo. Entonces eso es importantísimo para el orgullo mexicano. Durante tantos años hemos tenido tanto temor, porque la violencia de hace 500 años estuvo ruda, nos dejó muy marcados, y entonces nos da vergüenza ser mexicanos, nos da orgullo en algunos terrenos y vergüenza terrible en otros. Bueno, son momentos donde, ¿qué está pasando en la industria norteamericana del cine, no? Que ya lo mencionó Tabata también de formas emocionantísimas, ¿no? Cómo estamos generando el ojo del huracán con nuestras culturas, con lo que estamos haciendo, y pues tiro por viaje, basta que un mexicano haga un trabajo que tenga cierto eco en esa industria y revienta, o sea, sí es inusitado. Pueden ser 3 individuos o 5 o 10 individuos, que podrán ser poquitos, pero es una reflexión realmente a considerar, que todos estos mexicanos en esa industria, wow, o sea, ¿cuándo íbamos a pensar que un mexicano iba a tener más Óscares que Scorsese? Y además tiro por viaje, ¿no? ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que íbamos a ganar tantos Óscares por la fotografía? Figueroa estaría feliz, debe estar feliz donde quiera que esté, ¿no? Y así, pues, o sea, esto es brutal. Roma hace una reflexión universal a partir de nuestra problemática crucial sobre el clasismo y el racismo, y pone el dedo en la llaga a partir del amor, con esta reflexión íntima, monumental, ¿no? O sea, todo eso está ahí. Y entonces regreso a los presupuestos. Hay mucho de confusión incluso, y de cuestionamiento. Pero también lo digo porque conozco profundamente a Mariano Varo, directora hoy del IMCINE, y ha conformado un equipo de colaboradoras muy, muy importante, y ha hecho un proyecto robusto del Focine que no se había visto nunca antes. Y claro, siempre faltará mucho por avanzar, muchísimo, todo el tiempo. Qué bueno, porque entonces siempre exigiremos, siempre buscaremos la manera de que sean mejores leyes, justas para todos, iguales, etc. Pues es un caminito, ahí va. El Focine, entre otras cosas, claro, ahora ya luego lo platicaré con Nacho y con los genios Riva Palacio, pero de repente abrió una beta importante a entender, por lo menos, ya no sé si en términos económicos, pero sí de los procesos de lo que es el cine de animación. Y eso está ya contemplado, antes no estaba contemplado, ahora está contemplado en las convocatorias de Focine. Hay una cosa interesantísima que es, ahora hay más
convocatorias. Hay convocatoria para cine en los estados, para cine con perspectiva de género, para etcétera, etcétera. Hay más rubros en la convocatoria, hay más dinero luego entonces. Insisto, porque si no, ya no le dejé a mis compañeros, compañeras, ¿no? Responder. Es cuestionable y siempre para mejor, pero no creo que esté perdido el tema. De repente nos quedamos ahí en la confusión y en la tristeza y en la desesperación y en la angustia y en qué pasó y nos quitaron lo que habíamos conquistado y no, habrá que estar súper alertas, pero como siempre los creadores tenemos que estar alertas. Las artes cinematográficas en este momento encontraron una mejor vía para mantener y robustecer sus apoyos. El teatro, las artes escénicas, no. Y entonces, pues hay mucho por avanzar, no quiere decir que todo esté ganado. Pero hay eso, en Focine, por ejemplo, antes los instrumentos que había para fondos hacía que el Estado fuera parte o tuviera un porcentaje importante de los derechos patrimoniales de la obra, y ahora ya no, porque es un subsidio. Entonces el creador y el productor son dueños de esta obra creativa en su totalidad. Me parece fundamental. En fin, hay aciertos y hay muchos huecos, y todo se irá perfeccionando como perfeccionamos durante años, porque yo estuve en esas batallas para conseguir Eficine. Nos tomó muchos años y lo conseguimos, y cada año, cada emisión, hay un ajuste para que sea todavía mejor. Siempre es perfectible. Y ahí va el caminito, pero sobre todo eso, la economía mixta nos permite, y todas estas tecnologías, atraer inversión también arriesgada, privada, independiente, que quiera poner esos dineros. Y terminaría diciendo eso, ¿no? Que cuando entré a la escuela de cine, al CCC, mi discurso personal era el de Cassavetes, ¿no? Agarra una cámara y filma. Mis compañeros de banca, pues tenían otras ideas. Decían, no, ¿qué historia quieres filmar? Y hay que ir por esos fondos. Y yo decía, no, ¿cuánto tienes? Y eso filmas, ¿no? Bueno, creo que a estas alturas, finalmente, el universo nos da la razón a las dos partes. Y eso es un gran logro. Efectivamente, ahora sí podemos agarrar una cámara y filmar en la calle o en un departamento, y que se vea en todo el mundo, y que tenga una repercusión económica importante, etcétera, ¿no? Y la gran industria seguirá abriéndose paso, y también tendrá que reflexionar, pues hay que hacer proyectos más como para que no tengamos desequilibrio si sucede otra pandemia, ¿no? En fin, ¿no? Todos vamos a tener que cooperar para juntos avanzar y salir de estos grandes huecos, y que el cine siga siendo parte, como dices, fundamental de vernos al espejo, ¿no? Muchas gracias, Bruno. Simplemente darle los resultados de la votación. La inmensa mayoría, 75%, dicen que dejaron de ir al cine, el 50% que dejaron de ir al teatro, 50% que dejaron de ir a restaurantes, 50% que incrementó sus hábitos de lectura. Bravo, bravo, esto es una muy, muy buena noticia, porque ante toda crisis siempre hay oportunidades, y así debemos de mirar a este tema que nos convocó el día de hoy. Escuchaba a Bruno y me acordaba también de cómo cada país responde de manera distinta. En Alemania, por ejemplo, a la cultura la declararon artículo de primera necesidad.
por esta necesidad espiritual justamente que tienen las personas. Decía Nacho, se incrementó obviamente el consumo de productos audiovisuales en México, es parte también de esta necesidad espiritual de distraernos, de esparcimiento, de desarrollar una actividad lúdica que nos saque de esta parálisis y de esta impotencia que muchos sentimos ante la pandemia. Celebro de verdad que hayamos tenido esta discusión. Muchas gracias a Tabata, muchas gracias a Nacho, muchas gracias a Bruno. De verdad les agradezco infinitamente. Los invitamos, por supuesto, a quienes nos han venido siguiendo cada jueves a la sesión de la próxima semana. El tema será impacto del COVID-19 en los museos. Otro sector también golpeadísimo en la pandemia. Prácticamente todos los museos del mundo en algún momento tuvieron que cerrar por la pandemia, y acá vimos la historia de Papalote, Museo del Niño, que tuvo una crisis muy terrible. Va a estar con nosotros el director del Museo Papalote para platicarnos su experiencia, entre otros expertos. Así que los invitamos, síganos en nuestras redes sociales, denos un like y, por supuesto, cuídense mucho. Gracias nuevamente a nuestros invitados. Hasta pronto.